Hola, ¿cómo están mis amados amigos, hermanos? Desde Puebla, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Una reflexión más en mis videos. Aparezco como Ardani Sazo en YouTube. Ese es el link. Ardani Sazo, S-A-Z-O. Quiero hacerles una reflexión acerca del arrepentimiento. Muchas personas, ¿verdad?, se burlan del arrepentimiento. He oído expresiones que la gente dice: de los arrepentidos quiere Dios. Entonces imagínense qué tremendo es poder burlarse de algo que es real. Si la gente se arrepiente y se convierte de sus malos caminos, alcanza misericordia, alcanza perdón, alcanza redención, alcanza salvación del alma y sobre todo un encuentro con el eterno creador de nuestra vida. Es importante ver cómo nos dice la palabra del Altísimo aquí en la Escritura que es necesario que nosotros procedamos a ese arrepentimiento genuino de corazón para poder convertirnos o para poder separarnos de esos malos caminos en los cuales anduvimos en otro tiempo. Veamos qué nos dice la Escritura con respecto a esto. Vamos a entenderlo del punto de vista espiritual. Veamos qué dice Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a leer aquí porque la Biblia es el instructivo. La Escritura es el instructivo para la vida espiritual en la cual todo el que cree lo recibe. No es esto cosa de buscar una religión, vivir en una religión o tener una religión. Hay que cambiar ese concepto y ese mal precepto. ¿Por qué? Porque la religión no salva. La religión no fue inventada por Dios. La religión fue inventada por el hombre, por lo cual hoy en la Escritura nos dice y nos advierte que en los posteriores tiempos iban a venir mucha serie de doctrinas, mucha serie de sectas, de las cuales nos iban a manipular para llevarnos una información adulterada. Por eso es importante que usted y yo leamos la Escritura, pidamos revelación, que la palabra de Primera de Juan, capítulo 2, 27, se haga carne, se encarne en nuestro ser. ¿Para qué? Para que ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, esté dentro de nosotros todos los días y nos vaya mostrando su gloria, nos vaya mostrando su poder, nos vaya mostrando la cobertura, su palabra, la verdad, la revelación, el camino de regreso a casa. Veamos entonces qué dice Hechos capítulo 2, verso 38, porque como vuelvo a decir, nosotros no predicamos lo que creemos, sino a quién le creemos. Nosotros no tenemos una idea ni una ideología, tenemos una fe en la cual está plasmada en la Escritura, en la palabra del Señor. Veamos qué dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esta es una promesa que hizo el eterno Dios y la dejó en trasmano de Yeshua HaMashiach, y ahora podemos entender que los que creemos a esa palabra recibimos esos dones que son para los que se arrepienten. No dice específicamente para qué nacionalidad, no dice específicamente para qué posición social, no dice específicamente para qué tipo de persona, sino dice que el que se arrepiente y se convierte y se bautiza y obedece, él recibe el don del Espíritu Santo. No es exclusivamente para una persona. ¿Por qué? Porque cuando él en la cruz o en el madero de tormento, dijeran mis hermanos testigos de Jehová, está entregando las bajas pasiones, los pecados, las enfermedades, las dolencias, las maldiciones, el pecado original, como lo dice Colosenses capítulo 2, verso 14, 15 y 16, habla acerca de la entrega total de todo lo que exhibe en su cuerpo y lo paga con sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierde. Si usted cree en él, no se va a perder, va a tener esa vida, porque él hizo la obra magna. Él fue el que le quitó las llaves a la misma muerte, ¿sí? Él fue el que arrebató en su poder, en su sacrificio, ¿sí?, todo lo que nos era contrario. Toda cosa, todo elemento que nos era de señalamiento, hoy cuando nos sumergimos en el poder y la sangre de Yeshua HaMashiach, de Cristo el Mesías, ahora podemos entender que por él podemos caminar hacia la patria celestial, no por una bola de rudimentos, no por una bola
de elementos en los cuales el hombre todavía quiere basarse, ¿verdad? En prácticas humanas, para poder creer que en esas prácticas humanas de ritos, de exhibiciones, ahora la gente puede agradar a Dios. No, porque el Hijo ya lo hizo todo cuando subió al madero de tormento. El Hijo hizo todo lo que había que hacer. Ahí guardó el Shabbat. Ahí Él instituyó el Shabbat en su sangre para que todos los días sean Shabbat para nosotros. Todos los días en la sangre de Yeshua HaMashiach se consagra el mismo Shabbat. Por eso los judíos de aquel tiempo le decían: queremos creer en ti, pero es que no guardas el sábado. Recoges espigas el sábado, sanas el sábado, haces obras el sábado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a creer en ti si no guardas el sábado? Porque Él mismo dijo: he aquí el Señor del sábado está con ustedes. Dios encarnado en un cuerpo está en ustedes y con ustedes para que ustedes le reciban. Por eso dice en Juan capítulo 1:11 que a lo suyo vino, a los de su oficio, ¿verdad? A los que practicaban el ritual de los panes sin levadura, los sacerdotes, los que llevaban los holocaustos, los que hacían las fiestas, los que tenían los utensilios, los que entraban al lugar santo, los que hacían las prácticas de oraciones, los que leían Torah. Entonces dice que vino con ellos, pero ellos lo rechazaron. Pero entonces los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos. Y esto habla de todo el mundo externo, de todos los países del mundo, de América, de Asia, de África, de la India, de donde usted me diga, porque dice Juan o Yohanan capítulo 3, ¿sí? Verso 16, que usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Elohim al mundo. No dice al pueblo de Israel, no dice a los cristianos, no dice a los testigos de Jehová, no dice a los mormones, no dice a los satánicos, no. Dice: de tal manera amó Elohim al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo para que todo aquel, todo, dice, no dice algunos, todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga la vida eterna, porque es el propósito de que la vida eterna no está encarnada en este cuerpo, está en el alma que está encarnada en este cuerpo. A eso vino el Señor a salvar, a eso vino a rescatar estas almas que van a ser eternas para redención, pero también para condenación eterna, que es la muerte segunda. Él vino a rescatarlas para que hoy tengan vida y cuando lleguen a la eternidad vuelvan a la presencia del que los dio y que los vio y los dio al mundo. Así es que veamos cómo dice aquí. Vamos a leer ahora otra cita también que reafirma, no refuta, reafirma esta palabra en el mismo libro de Hechos capítulo 3, en el verso 19, dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que sean borrados los pecados. La gente dice: no, es que ya lo pecador no se te va a quitar, no, es que Dios no te va a perdonar aunque te arrepientas. Pues déjame decirte, tú que haces esos malos comentarios, que la Biblia dice que sí se te perdonan los pecados. Entonces nosotros no podemos creerle a un ser humano, tenemos que creerle a lo que la Biblia dice, a lo que Brit Hadashah dice, a lo que Torah instrucción dice, porque son los libros inspirados por Dios en los hombres para dar su palabra, para hablar lo que Él dice que hay que hacer, no lo que nosotros creemos que podemos hacer. Entonces cuando aquí dice en el verso 19, así que si se arrepienten y se convierten para que sean borrados sus pecados, ¿sí?, y que venga en el presente día, ¿sí?, tiempos del Señor y de refrigerio, ¿sí?, y Él envíe también a Yeshua HaMashiach, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de todas las cosas, de todas las cosas. Todas las cosas tienen restauración. Todos los que andan diciendo que cuando uno se arrepiente es uno de los arrepentidos, de los hipócritas, de los cobardes, no, es al revés. El que se arrepiente es el que rectifica y cambia la dirección de su camino para agradar a Dios. Agrada a Dios, y entonces esto lo lleva como consecuencia buena o como buena consecuencia de que esta persona pueda vivir ahora en paz, pueda vivir en armonía, pueda vivir en honestidad, pueda ser de bendición para su familia, pueda ser de bendición para sus vecinos, para el país, para el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de un acercamiento y de un reencuentro con nuestro Creador.
Así es que yo te pido de favor que rectifiques en tus malos dichos, porque igual Yahshua HaMashiach lo dijo cuando estaba hablando, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 13, vamos a ver qué dice en el verso 3, yo les digo que si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Ahí sí, si no te arrepientes, entonces sí va a haber una condenación para tu alma. Va a haber una condenación porque estás siendo negligente y sabiendo que has pecado, no pides perdón, no te arrepientes, no rectificas, entonces llevas contigo la consigna de la condenación de tu alma. Tu cuerpo ya no tiene salida, polvo es y al polvo volverá. Pero entonces aquí, ¿verdad? Podemos entender nosotros lo que la Biblia nos está diciendo, que tenemos que entender cuál es la buena palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no entendemos esa palabra, entonces simplemente vamos a seguir viviendo en la esclavitud del pecado, somos hijos de Satanás. Cuando estamos fuera de la instrucción divina, somos hijos de Satanás. Entonces tenga mucho cuidado con lo que dice, con lo que habla, porque es necesario que atendamos a la palabra. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias al eterno Dios con respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor de Dios, que nos ha escogido desde el principio para salvación de nuestras almas mediante la santificación por el Ruach HaKodesh, el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Tenemos que tener esa fe en la verdad absoluta, no en la verdad de Dios, sino en la verdad absoluta. ¿Sale? Entonces tenemos que entender que en esta reflexión, si nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos redime, Dios nos levanta, Dios nos perfecciona, nos hace sus hijos, como dice Juan 1:12, que no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es su voluntad dentro de nosotros. Si tú lo crees, lo recibes. Esa es la reflexión que tengo para hoy. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. No te metas a una religión, métete a una relación personal con Dios. Esa relación es la que te va a llevar al final de la carrera. Muchos empezaron bien, se animaron, pero los llevaron a una religión, fueron menguando, son fluctuantes, son altibajos, son inconstantes en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento de la relación personal con Dios, que el Espíritu Santo entra a tu interior, a tu mente, te renueva, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, que tenemos que renovarnos en la mente. No dice que hay que renovarse en otra cosa primeramente, sino en la mente, porque de la mente salen todas las ideas, de la mente salen los pensamientos para bien y para mal, y de la mente también sale el fruto digno del arrepentimiento. Soy Ardani Sazo, búscame en YouTube, el link es Ardani Sazo, S-A-Z-O. Es un placer poder estar contigo, es una bendición poder compartir este video de información que salva eternamente. Cuídate mucho y como siempre deseo que en tu alacena no falte el aceite, que no falte la harina, pero sobre todo que no falte la presencia del Altísimo, eterno Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestra alma. Shalom Alejem.